¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar al sindicato Manos Limpias. Como todos ustedes saben, desde Manos Limpias, con su secretario general a la cabeza, Miguel Bernat, están haciendo una labor encomiable, denunciando la corrupción que se produce permanentemente en todos los ámbitos de nuestra nación. Y que si no fuera por ellos, en muchos casos los ciudadanos ni nos enteraríamos de esa corrupción que, como les decía, abarca de norte a sur, de este a oeste, de esta nuestra querida España. Bueno, pues hoy comentaremos sobre las distintas denuncias y querellas que en estos momentos tienen interpuestas en asuntos tan graves como, por ejemplo, la corrupción en Cataluña, concretamente en Convergencia Democrática de Cataluña, el partido de Artur Mas, de Jordi Pujol y de sus más fieles colaboradores, como por ejemplo la familia Sumarroca, que según parece ha sido durante todos estos años del pujolismo, incluido el mandato del actual presidente de la Comunidad Catalana, Artur Mas, como les decía, incluido Artur Mas, que por cierto ya saben que muchos le llaman el octavo hijo de Jordi Pujol. Bueno, pues los Sumarroca estos han sido los encargados de cobrar las mordidas a las empresas que querían trabajar en Cataluña y sobre todo optar a los concursos públicos de la administración catalana. Estas mordidas, que eran como mínimo del 3%, han llegado en algunos casos al 20% e incluso más. Bueno, pues estas las repartían los Sumarroca con sus amigos los políticos de Convergencia, decían que para mantener el partido, que también, y ya de paso, ya que estábamos, engordar sus patrimonios personales. En este caso, Manos Limpias se ha personado como acusación popular a pesar de las muchísimas dificultades y problemas de rechazos con los que se han encontrado. Se lo contaremos ahora. Pues hablaremos de esto y también de una propuesta hecha por Manos Limpias al presidente del gobierno para poder ayudar a los refugiados que, huyendo de la guerra, el hambre y la miseria de sus países, puedan ser acogidos aquí en el nuestro. Se trata de habilitar los cientos de pueblos abandonados que tenemos en España para, con el control debido, no nos olvidemos, por parte de las administraciones correspondientes, darles el apoyo y ayuda que pudieran necesitar. Bueno, pues para hablar de todo esto que les he comentado, me acompaña el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernat. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Después de la vuelta del verano, decir, porque el verano ha habido igual de actividad. Igual de actividades, no hemos tenido prácticamente vacaciones, porque esto es como la funeraria, ¿eh? Tienes que estar las 24 horas que te están surgiendo, pues, porque hechos, los delincuentes están activos las los 365 horas, días y del por año. la mañana, tarde, noche, no solamente cada hora, sino también cada minuto y cada segundo. Por lo tanto, ahí hemos estado pendientes de todo aquello que puede perjudicar el interés público general y el Estado de Derecho. Antes de entrar en materia, voy a saludar a mi compañero, ustedes lo conocen perfectamente, es el subdirector de este programa, Asier Rivera. Asier, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Pues encantado de estar de nuevo una temporada más. Empezamos esta nueva temporada con muchísima ilusión, como les decía a nuestros espectadores. Eso es. Bueno, que como nos decía Miguel Bernat, es que esto de la delincuencia, los ladrones estos que tenemos de guante blanco, que no paran ni un día, ¿eh? No paran y lo triste es que son asuntos que llevan casi 11 años, en este caso concreto, por ejemplo, las comisiones pues irregulares que... Las mordidas. Bueno, sí, realmente sí, porque no son están fuera de la ley, bajo cuerda y bueno, es una práctica que se ha llevado practicando en Cataluña pues habitualmente e institucionalizada. Entonces lo curioso es que Miguel nos lo podrá explicar bien, que llevan casi 11 años pues ya no practicándose, sino denunciándose que eso ocurría y a día de hoy se está empezando a atajar, o por lo menos a hacer como que se ataja, y no sé hasta qué punto tendrá efecto. No sé yo si se ataja, porque hombre, ¿sabes por qué sale a la luz y a lo mejor hasta se llega a controlar y atajar esto? Gracias a las denuncias y a las querellas que está poniendo Manos Limpias. A pesar de las muchas dificultades, como yo decía, Miguel, porque en este caso ha habido problemas para poder poner esta querella, de ¿verdad? 32 procuradores censados en el Colegio de Procuradores del Vendrell, únicamente ha aceptado una procuradora, que hay que darle las gracias porque cumple con su deber y porque efectivamente es una profesional. Pero basándose, Miguel, en que, objeción de conciencia. Objeción de conciencia, que eran independentistas y que por lo tanto no podían ir contra
un partido político que está liderando el proceso secesionista. Pero este tema ya fue denunciado por Manos Limpias el 24 de febrero del 2005, cuando Artur Mas, mejor dicho, cuando Pascual Maragall, en sede parlamentaria, acusa a Artur Mas de la famosa mordida del 3%, en vez de ir a los tribunales, lo deja pasar, porque luego hay un acuerdo del PSC con Convergencia Democrática de Cataluña para liderar los dos la nueva reforma que pretendía del Estatuto de Autonomía. Entonces se calla ese delito, solamente lo denuncia en sede parlamentaria. Entonces nosotros lo denunciamos ante la Fiscalía Anticorrupción el 24 de febrero del 2005, y la Fiscalía Anticorrupción, en vez de ir contra los políticos, va contra los empresarios y no contra todos. Ahora, 11 años después, surge porque interesaba políticamente sacar a relucir este tema del 3%, que no es un 3%, llega incluso la mordida hasta un 20%, entonces la Fiscalía ya actúa contra el tesorero y contra los máximos responsables de Convergencia Democrática de Cataluña. Y ahí la única acusación popular también es la de Manos Limpias, y ha sido la dificultad que hemos tenido para encontrar un procurador o procuradora que se han negado a representar a Manos Limpias. El abogado no importa porque es de aquí de Madrid, y hemos ampliado también los contratos de esta famosa empresa ligada a Convergencia Democrática también al PSC y la empresa está Teico y a Esquerra Republicana, porque cuando estaban en el tripartito ese 3% en principio ha salido para Convergencia Democrática de Cataluña, pero tenemos la presunción más que razonable que también ayuntamientos del PSC y de Esquerra Republicana han contratado con esta empresa. Por lo tanto, hemos pedido que se amplíe la investigación también a estos dos partidos políticos, aportando al menos 200 contratos que hemos aportado ayer al juzgado de instrucción de Vendrell, donde efectivamente se ha contratado también por Teico a PSC y a Esquerra Republicana. Creo que en total 235 contratos, y por un importe que llega o supera los 187 millones de euros. Más de 200 millones de euros. Parece mentira. Parece mentira, pero de todos modos yo pienso que esta es una práctica, como muy bien ha dicho Asier, institucionalizada, que ha adquirido carta de naturaleza, pero no es solamente en Cataluña, desgraciadamente. No, está en toda España. En toda España. Aquí en el Ayuntamiento de Madrid, pues eran conocidas las mordidas en gerencia de urbanismo, determinados promotores constructores que para adjudicaciones de obra estaban cobrando también lo que se llamaba aquí en Madrid el impuesto revolucionario. Pero fíjate, no era tanto a los políticos que también como a los funcionarios, porque ahí estaban implicados también los funcionarios. Los funcionarios, el Ayuntamiento de Madrid estaban implicados funcionarios. Eran principalmente funcionarios, curiosamente. Bueno, es una de las prácticas habituales lo que delimitan la corrupción en un país. Hay países donde esto va mucho más, como pueden ser Brasil o del ámbito de México. Lo de la mordida es una palabra muy habitual. Exacto, en México. Exacto, pero bueno, aquí es muy localizado también en el ámbito de las contrataciones públicas, pero da el baremo de cómo anda la corrupción en cada país. Entonces, reduciendo esto, tendremos pues mucha más transparencia y mucho menos despilfarro y mal gasto, porque esto también al hacer un contrato y tener que contar con estas mordidas también repercute muchas veces en la calidad de la obra que se vaya a hacer. No, la empresa tiene que apartar, Asier, porque se incrementa el precio y al final lo pagamos los ciudadanos. Exacto. Eso está ocurriendo en la empresa DIF, que se están aceptando contratos con una baja temeraria de hasta el 54% y que no se pueden cumplir. Y entonces viene una nueva reconversión de ese contrato que cuesta muchísimo más caro. Exacto, tienen que ahorrar, por un lado, lo que tienen que apartar para las mordidas muchas veces. Entonces, no sé hasta qué punto van a entrar de lleno en este asunto. El miedo, porque muchas veces ya no es que sean independentistas, los propios miembros del ámbito judicial, cuando tienen esto sobre la mesa, puede ser también una cuestión de miedo, cuando el poder político, el ejecutivo, sea local, regional, pues demuestra que tiene los resortes para meter mano en el ámbito judicial, pues muchas veces ya no es que los comulguen con sus ideas, sino que muchas veces es miedo. Esta es la consecuencia de no tener un poder judicial independiente.
y un ministerio público totalmente independiente. Claro, desgraciadamente así no es, y claro, muchas de las causas tendrían que terminar en el TSJ, pero como el TSJ de todas las comunidades autónomas está politizado porque sus cargos de presidente, magistrados, es la cuota de los partidos políticos, pues estamos perdidos. Yo soy verdaderamente pesimista en este aspecto, yo creo, y lo vengo diciendo ya permanentemente, desgraciadamente la corrupción ha llegado al Poder Judicial, al Ministerio Público, y porque uno sea juez no va a estar exento de responsabilidad, ¿eh? No quiere decir que un juez vaya siempre a actuar con imparcialidad, ¿eh? Los jueces cometen cohechos, cometen prevaricaciones, etcétera, y desgraciadamente tenemos un país donde el Poder Judicial tiene una pésima imagen por parte de los ciudadanos, y yo creo en la justicia, pero a determinado nivel. De dos particulares, que el juez ahí sí que es independiente e imparte justicia con total objetividad, pero cuando está por medio políticos y según va subiendo el escalón de la jerarquía del Poder Judicial, verdaderamente hay que ponerse a temblar, porque no existe independencia y porque hay muchos jueces y muchos fiscales en este país corruptos. Corruptos, vendidos al poder político. De hecho, se ha visto ahora en Andalucía. Al quitar al juez Alaya, bueno, el tema de juez Alaya, hoy hemos presentado una denuncia contra María Ángeles Núñez Bolaños, que es la sustituta de la jueza Mercedes Alaya. Ha tenido la poca vergüenza, la hemos denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial, de chantajear diciendo que no puede continuar con el tema de los cursos de formación, que es el mayor fraude de la historia de España, si no le dan más efectivos. Ella sabía, a sabiendas, que venían de un juzgado de familia, donde se ha metido ahí porque es un topo, y lo digo bien claro, un topo de la Junta de Andalucía y del PSOE, para tratar de, llamémosle, de tapar la corrupción de los seres cuando se habla de políticos de más alto nivel. Se ha metido también en el curso de formación, donde está implicada la Junta, Comisión y UGT, y ahora tiene la desvergüenza de decir a sus funcionarios que ese tema que hay que aparcarle. Eso, desde nuestro punto de vista, es un delito de coacciones, y además es una falta disciplinaria muy grave de retardo a la hora de resolver los sumarios. Si ella sabía, y lo sabía, que podía haber optado con otra plaza y acepta y esa plaza que sabía que se la iban a dar para manejar, para que los políticos la manejaran, verdaderamente creo que es vergonzoso. Nosotros hemos presentado hoy la correspondiente denuncia y seguramente vamos a transformar en querella, porque hay una responsabilidad disciplinaria y además un presunto delito de coacciones. Yo, si no me dais más efectivos, dejo esto paralizado, ¿no? Tú tienes que seguir actuando con la diligencia que requiere ese procedimiento, y cuando te lleguen los efectivos, pues se dará un mayor impulso, pero no puedes aparcarlo. Todo lo contrario que hizo Mercedes Alaya, que ella solita, sin ningún tipo de apoyo, a pesar de que pidió la ayuda de jueces de apoyo, de funcionarios, no se la dieron, y ella estuvo pechando con todo el tema de los ERES, con el tema de las facturas falsas y con el tema de los cursos de formación. Ahora la han apartado, la han dejado una pequeña pieza de los ERES, pero vamos, prácticamente para tratar políticamente de enterrar uno de los mayores fraudes de corrupción que hay en este país, que es los ERES y sobre todo los cursos de formación. Al final depende del heroísmo de ciertos jueces que deciden actuar con responsabilidad y con la importancia de la labor que realmente tienen para ejercer la limpieza que se necesita en todo el sistema democrático en España. Que si tú estás vendido a un partido político, pues, o a un gobierno concreto, pues como a tu gobierno esto le perjudica. Este giro, en el caso de los ERES y cursos de formación, deja claro que el Poder Judicial es muy fácil que esté supeditado al Poder político ejecutivo. Además, en este tema, en el caso de Andalucía lo han tenido fácil porque el PSOE lleva décadas estando al mando. En el caso de Cataluña, la huida hacia el independentismo y hacia el secesionismo probablemente se explique por un temor de convergencia
a perder el poder. Ya vio un poco los cuernos al toro cuando bueno, emergió con fuerza el PSC y RC, capaces de moverles la silla. Ahora está creciendo Ciudadanos, entonces parece que es una huida hacia adelante por temas de corrupción, básicamente. Pues no sé, no te creas que lo tengo yo tan claro. Desde luego, una huida hacia adelante, yo lo que creo es que Artur Mas desde el principio ha tenido su hoja de ruta. Su fin es el independentismo o sacar más dinero. No, yo creo que ya el dinero ha quedado relegado. Si les hubieran dado el cupo, sí, pero, como no ahora, en su momento, ¿hubiéramos llegado a este punto? Es posible que no, pero bueno, el hecho es que ha habido eso. Y esto es reversible, Miguel. No, ya la fractura social que se ha producido en Cataluña no se va a poder redimir bajo ningún concepto, porque ahora mismo, aunque proclame la independencia de una manera formal, porque de manera efectiva es imposible, los radicales independentistas van a seguir mucho más aferrados a que poco menos que se les ha ahogado la voz democrática que el 27 de septiembre han ganado muy justito, por una mayoría muy simple, o que han sacado los escaños suficientes. Esa fractura social es totalmente imposible que haya una reconciliación, por mucho que ahora se trate de Estado libre asociado, de un Estado federal, de que considerar en la nueva reforma de la Constitución que Cataluña es una nación. Ya hay un enfrentamiento y un sectarismo entre los constitucionalistas y los independentistas o secesionistas. Eso no se puede evitar el dinero y si no ganan ellos. El dinero y la política fiscal muchas veces mitiga situaciones que pueden ser muy enconadas en el País Vasco, por ejemplo. Pero yo estoy de acuerdo con Miguel, que yo creo que ya en Cataluña esto no... Bueno, ya no el País Vasco estaba... ya no es el dinero. Más enconada aún. No, porque fue Ibarretxe a presentar un plan que lo hizo con los cauces que tenía que hacer. Estos se están saltando todos, le dijeron que no, se fue y se acabó. Y se acabó, exactamente. No es lo mismo, o sea, lo que pasó en la Comunidad Vasca no tiene nada que ver, bajo mi punto de vista, con lo de la Comunidad Vasca, que han ido minando. No existe ese espíritu tan radical y tan sectario y cuantitativo como existe en Cataluña. El tema independentista en la Comunidad Vasca tiene un perfil mucho más bajo, mucho más bajo. Aquí yo no sé en Cataluña si esto va a ser recuperable, a no ser que las urnas digan lo contrario. Pero ¿qué podría pasar? Yo estoy totalmente convencido que va a ganar Juntos por el Sí, por poquito, pero va a ganar Juntos por el Sí, y eso les va a dar alas a efectos internacionales, diciendo que ha habido unas elecciones democráticas, que la voz del pueblo mayoritariamente, aunque no sea mayoría absoluta, pero sea una simple mayoría, pues que ha tomado la decisión de que Cataluña es una nación y por lo tanto se van a hacer ya las víctimas y van a vender este proceso, que no es un proceso de elecciones como teóricamente de elecciones autonómicas legales, sino que es un proceso plebiscitario que ya antes de celebrarse, durante el decreto de convocatoria y posteriormente, están diciendo permanentemente el bloque independentista que son elecciones plebiscitarias, por mucho que se le haya dado la forma legal de que son unas elecciones autonómicas. Pues veremos a ver qué pasa el día 27 de este mes de septiembre. Aquí se lo contaremos, por supuesto, y lo haremos con Miguel Bernal. ¿Eso te va a preocupar? Si al día siguiente de la proclamación pediremos por 13 o 14 veces ya que se aplique de inmediato el mecanismo del artículo 155. Para que sea suspendida la autonomía. Cautelarmente. Esto ya se tenía que haber hecho. Y esta propuesta por la vía exprés del Partido Popular de reforma de la ley del Tribunal Constitucional, que si desobedecen la resolución del Tribunal Constitucional puede haber multas, suspensión, etcétera. Esto es una verdadera chapuza. Y además porque tiene capacidad el gobierno para hacerlo. Claro, totalmente. Entonces, ¿qué quiere ahora el gobierno? Que dé la cara al Tribunal Constitucional. No lo tienes que dar tú. El Ejecutivo es el que tiene, que lo tenías que haber dado ya. Por lo tanto, nosotros... O haberle dado esas competencias mucho antes. Efectivamente, nosotros, el posicionamiento de Manos Limpias es que esta proposición por la vía de urgencia, que solamente se ha quedado solo el PP, es inoportuna, populista e incluso, desde nuestro punto de vista, hasta ilegal.
Pues veremos a ver, como os decía, qué pasa con todo esto. Miguel, nos queda muy poco tiempo, pero no quiero yo que nos marchemos sin abordar el tema que les comentábamos de los refugiados que están viniendo, sobre todo de Siria, que quieren llegar a Europa, dentro de Europa, España también, como es lógico, y que hay una propuesta desde Manos Limpias para que todos esos pueblos que tenemos en España, que son muchos, abandonados, sí, efectivamente. se Hombre, yo creo que era una con cuidado, con no cuidado, hagamos guetos. No, exactamente, con un control. Es una iniciativa que se nos ocurrió, que la habíamos presentado en Moncloa el otro día al presidente del gobierno como una propuesta más. El coste es infinitamente inferior a que les puedas tener aquí en unas grandes ciudades, en unas casas. Luego había que darles un dinero para la alimentación. Ahí sería habilitar esos pueblos que todavía tienen muchas viviendas que se pueden habitar, y luego las tierras colindantes, pues para que se pueda cultivar lo mínimo para la alimentación. Ya, pero esto es un tema, pues, el gobierno se tiene que comprometer en ese cupo que nos corresponda, a que no sean guetos, a un control, porque este es un tema transitorio. Cuando la situación en Siria, Irak, etcétera, llegue a normalizarse, lo lógico es que estos repatriados, refugiados, vuelvan a su país de origen, porque no se les puede ofrecer, no se les puede ofrecer trabajo, porque tenemos un 22% de paro y además en no dominan el idioma español, y porque si hay dificultades para trabajo para los españoles, mucho más para refugiados con otro conocimiento del idioma. Por lo tanto, sería un control transitorio, y lo que hay que ir ya de inmediato es a resolver el problema en origen. Yo creo que ya ahora determinados líderes europeos ya se han puesto las pilas diciendo que hay que intervenir en Siria, Irak, etcétera, pues para cortar el problema de origen, y que estos refugiados puedan, dentro de 1 o 2 meses o 6 meses, puedan volver a sus países de origen. Elocuente el papel también de los países del Golfo vecinos, muchos países ricos, en el caso de Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Qatar, cómo están cerrando sus puertas a una gente que está en una situación que aquí no cabe duda de que es de necesidad extrema y de peligro extremo, y ellos, en vez de acogerles como un entorno cultural similar, a ver, pero es evidente el apoyo de estos países al gobierno de Siria. Sí, bueno, claro. Es complicada la situación porque, yo no te digo que no sea también han agitado el avispero para que Siria acabe teniendo estos problemas y estar inmersa en una guerra civil que no parece tener un fin cercano, pero desde luego su actitud ante la población que está pasándolo mal países riquísimos es como poco lamentable. Sí. Pues veremos a ver en qué termina todo esto. A mí me parece una propuesta importante. De hecho, posterior a la propuesta que hizo Manos Limpias, aquí en el Ayuntamiento de Madrid, la alcaldesa de Madrid lo que ha propuesto es que la gente preste sus casas vacías para... Sí, a este respecto quiero significar que ayer unos periódicos americanos y otros europeos se han hecho eco de esta propuesta de Manos Limpias. Es una buena propuesta. Es una buena propuesta. Es, por así decirlo, matar 2 pájaros de un tiro, en el sentido del problema de la despoblación que tienen muchas zonas rurales de España, darles un uso de urgencia que en este caso sí que solucionaría, al menos transitoriamente, la situación de necesidad. Ese matiz es muy importante, transitoriamente y con control. No se trata eso de que hagamos, como decíamos, guetos, y en este pueblo tienes 27, en este tienes 50 y tal, y ellos campan por sus fueros. No, señora, no estamos hablando de esto. Estamos hablando de algo mucho más importante, y es que de forma transitoria y con el control de las administraciones públicas, los ayuntamientos colindantes, las comunidades o diputaciones, se ocupen de que estas personas estén asistidas, que eso es la base y la prioridad, pero la supervivencia. Sí, claro, pero sin que esto ocasione un problema. Y también, ojo, controlando que dentro de esos grupos de refugiados no se infiltren islamistas que vengan aquí y al resto de Europa a provocar problemas que no queremos. Hay que recordar que hay pueblos que hasta a día de hoy pagan o dan ventajas para la gente que quiera instalarse en ellos. Sí, pero es que hay pueblos en los que no vive absolutamente nadie. Esos pueblos fantasmas que
que hay. Y hay tierras colindantes que se puede pues cultivar. Para lechugas, tomates, pues para la propia supervivencia de la alimentación. Está de claro. ellos. Bueno, pues veremos a ver cómo se soluciona este problema muy grave para toda Europa. Y aquí se lo iremos contando también, si se hace eco el gobierno de esta propuesta de manos limpias en España y seguramente fuera de España, que tampoco vendría mal. Hemos llegado al final del programa. Miguel, muchísimas gracias por estar aquí. Hasta el próximo programa. Igualmente a Asier. Y a ustedes les recuerdo, antes de marcharnos, nuestra web www.puntodencuentrodigital.es, nuestro correo comentarios@puntodencuentrodigital.es, y ya saben que también nos pueden seguir todos los días a través de streaming en Libertad Digital TV. Gracias por acompañarnos y ya saben, aquí les espero. Un saludo.